estimados amigos, testigos de Jehová y público en general. Esta oportunidad quería yo completar la idea que yo había dado en el video que dirigí al señor con la cuenta Richards. Él dijo que la Watchtower nunca había enseñado absolutamente nada con respecto a que Jesús había venido en 1914. Yo quiero invitar a todos los testigos de Jehová que revisen su CD-ROM de la biblioteca de la Watchtower y los invito a que lean todo el artículo que se halla, queridos amigos, en la Atalaya del 1 de enero de 1970, y quiero que se lean las páginas 3 al 6. En esas páginas 3 al 6, la sociedad Watchtower trata el tema de la vuelta de Cristo y qué cosa significa para nosotros. Nos dice cuándo y cómo viene Jesús y por qué debería interesarnos a nosotros. Habla del tiempo de su venida, luego explica cómo ha vuelto Cristo. Repito esta parte, esa atalaya explica cómo ha vuelto Cristo. Escucha, señor Richards, cómo ha vuelto Cristo, tal como se pensaba en 1970, hace exactamente 43 años atrás. Cómo pensaba la Watchtower que había sido esa vuelta de Cristo. Como ve, la Watchtower ya enseñaba que Cristo había vuelto. Lo que hace esta atalaya es explicar a todos los testigos de Jehová cómo ha vuelto Cristo. Porque la gente no lo ha visto venir. Cuando la Biblia habla que Jesús vendrá, y la Watchtower dijo que Jesús vino en 1914, la gente no se enteró. Nadie estaba enterado más que la sociedad Watchtower. Y la Watchtower les explica a sus miembros que no están enterados de cómo ha sido esa vuelta de Cristo en esta atalaya. Adicionalmente, sigue explicando en esta atalaya dónde se encuentra él, ahora que ha vuelto, en 1914, explica dónde está él, a quiénes ha venido y lo que significa para nosotros esa venida. Y para hacer un resumen, la Watchtower, cuando habla de la venida de Cristo, nos explica, pues, como ya lo presenté en el video anterior, que esa presencia de Cristo es igual a su vuelta, igual a su venida. Esa palabra parusía es sinónimo de venida, sinónimo de la vuelta de Cristo, de su retorno o su regreso. Y así empieza a explicar lo que significa esta palabra, de acuerdo a cómo está en Mateo 24:3. Jesús había dado a sus discípulos una serie de eventos que precederían a su vuelta, a su parusía visible, a su retorno, a su regreso, a su venida, como era la palabra comúnmente usada. Y la Watchtower comienza a explicar, pues, que primero que tendrían que ocurrir esos eventos que Jesús comienza a enumerar en Mateo 24, 4 en adelante, hasta cuando se ve la última señal del Hijo del Hombre viniendo en la nube del cielo con todo su poder y gloria, y sus ángeles con él, que se encuentra en el texto de Mateo 24:30. Entonces Jesús les dice a sus discípulos: ustedes verán con sus ojos literales, una serie de sucesos que están en la Biblia y que después les vamos a dar una revisada acá en la Biblia. Pero quiero concluir lo que dice esta atalaya para que ustedes la revisen y vean cómo la Watchtower explica en esta atalaya que Jesús volvió en 1914 y cómo ha sido esa vuelta de Jesús, y que Jesús había hablado de un tiempo de su venida y que ese tiempo de su venida estaba en relación
a que los apóstoles, cuando se interesaron en ese tema, en su venida, y le preguntaron en Mateo 24:3, pues esto de cuál será la señal de tu venida y de la conclusión del sistema de cosas. Y Jesús alistó una serie de acontecimientos que se registra en Mateo 24:25, Marcos 13 y Lucas 21. Entre estos sucesos que ellos verían con sus ojos literales, no con ojos de entendimiento ni espirituales, que ellos verían con sus ojos carnales, literales. Por ejemplo, entre estos sucesos que Jesús predijo que antecederían como preludio a su venida, era que se levantaría nación contra nación y reino contra reino, y que habría escasez de alimento y terremotos en un lugar tras otro. Y decía además, y por el aumento del desafuero se enfriaría el amor de la mayor parte de las personas, y que finalmente estas buenas nuevas del reino se predicarían en toda la tierra habitada para testimonio de todas las naciones, y entonces vendría el fin. Entonces, estos fueron sucesos previos a la venida de Jesús. Y la Watchtower nos dijo pues que al meditar lo que había acontecido durante los pasados 50 años, es decir, de lo que había ocurrido con la Primera Guerra Mundial hasta 1970, más o menos, y llegaron a la conclusión de que las palabras de Jesús se habían cumplido de un modo asombroso, en particular desde 1914, y que el apóstol Pablo había dicho que en los últimos días se presentarían tiempos críticos, difíciles de manejar, debido al egoísmo, la violencia y la impiedad extremos que habría en la tierra. Entonces la Watchtower dijo en 1970 que no había duda que de las palabras de Pablo se cumplen en nuestro día, y acerca de estos últimos días el apóstol Pablo había escrito, porque ustedes saben esto primero, que en los últimos días vendrán burlones, dice, con su burla, procediendo según sus propios deseos y diciendo dónde está esa prometida presencia de él. Y así dice que la presencia de Cristo y los últimos días coinciden. Entonces, para Watchtower, la presencia de Cristo ocurrió en 1914 igualmente con los últimos días, cuando Jesús está presente. Entonces la gente le preguntaba a la Watchtower, bueno, si Jesús está presente desde 1914, ¿por qué nadie lo ha visto? ¿No? Porque Jesús había hablado que Él vendría. La Watchtower reconoce que la palabra parucía significa también venir. ¿Y cómo podría estar presente desde 1914 si nadie lo había visto? Dice, ¿no? Dice, y la Watchtower contestó pues de que la gente espera que Cristo vuelva por lo general con una expectativa de verlo en los cielos con los ojos naturales, ¿no? Bueno, así está en la Biblia, que dice que todo ojo lo verá. Por eso mucha gente dudaba en la Watchtower de que Jesús estuviera presente, en vista que la Biblia dice que todo ojo lo verá. Pero la Watchtower metió la duda, o metió la interrogante diciendo, ¿pudiera ser que Cristo haya vuelto pero que esté presente invisiblemente? Pone ese interrogante la Watchtower, porque la gente le preguntaba, pues hasta los testigos de Jehová le preguntaban, pero ¿cómo Jesús está presente en 1914? Nadie lo sabe, nadie lo ha visto, nadie se ha enterado, cuando la Biblia dice que Jesús vendrá y todo lo verá. Y la Watchtower no sabe cómo explicar eso, y dijo que la gente pensaría que Jesús vendría físicamente y que la gente lo vería con los ojos naturales. Pero la Watchtower pone un interrogante ella sola, pone ese interrogante, puso en esta atalaya ese interrogante diciendo, pero ¿podría ser que Jesús esté presente visiblemente? Y la Watchtower misma se contesta, dice, dijo, se pregunta, pone la duda y se contesta ella sola sin dejar que el testigo de Jehová se responda solo él, ¿no? Uno hace una pregunta al testigo de Jehová y el testigo de Jehová debe pensar, pues, es decir, no me parece que Jesús haya vuelto y esté presente visiblemente. No, la Watchtower contesta por él, porque esa es su costumbre, de contestar por la persona a la que le está preguntando, y la Watchtower se contesta diciendo, eso es exactamente lo que enseñan las Escrituras. O sea, la Watchtower interpreta las Escrituras a su manera y quiere que los testigos crean eso. Eso es exactamente lo que quieren las Escrituras, o enseñan las Escrituras, dicen, que Jesús ha vuelto, Jesús ha vuelto, pero que está presente invisiblemente. Es decir, que Jesús volvió en 1914,
y enseñó, y lo dice en esta atalaya que quiero que ustedes lean, que Jesús volvió, y que está presente desde 2014, pero cuya venida y su presencia no ha sido visto con los ojos naturales. El Jesús ya volvió y está presente, en forma, dice, invisible. Claro, esa es la doctrina pues famosa de Nelson Barbour, que cuando Nelson Barbour fijó el fin del mundo para 1874 y no la pegó, igual como no la pegó Miller en el año de 1843, Barbour la trasladó para 30 años más, que se iba a cumplir de 30 años más de la fecha establecida por Miller, y dijo que se había equivocado Miller por 30 años, y dijo que el fin del mundo vendría en 1874. Y cuando llegó 1974 y no pasó nada, Barbour también quedó como un imbécil, igual que Miller. Entonces, para no quedar mal con sus seguidores, dijo que la palabra presencia, que está en el griego ahí, Mateo 24:3, también significa presencia invisible. Y esa idea entró a la Watchtower porque Nelson Barbour, un segundo adventista, jefe de la iglesia segundo adventista, no quiso quedar mal con sus seguidores, que habían tenido la expectativa de ver a venir Jesús a hacer Armagedón en 1874, y se quedaron todos boquiabiertos, pues lo vieron como un falso profeta más, y el señor Barbour le dijo, no, sí ha venido, pero ha sido en forma invisible. Claro, no pudo explicar cómo pudo ocurrir también el Armagedón en forma invisible, ¿no? Ahí también. Entonces, esa idea de la presencia invisible se la introdujo Nelson Barbour al joven Russell, porque era un joven en 1876. En 1876, Russell, que era un joven, invita al señor Barbour, que era un hombre que podría ser su padre, porque había mucha diferencia de edad, y lo invita a que venga a Pittsburgh para conversar sobre este tema de la parucía invisible, porque en 1875 el señor Barbour había publicado un artículo de la presencia invisible de Jesús en 1874 y que se había vuelto. Esa revista llegó a manos de Russell, y en enero de 1876, el siguiente año, lee el artículo que había publicado pues el señor Nelson Barbour en su revista el Heraldo de la Mañana. Entonces esa revista cae a manos del señor Russell, y le interesó el tema de la parucía invisible, y lo invita al señor Barbour para que lo visite a Pittsburgh, le paga el pasaje, todo el alojamiento, porque Russell tenía dinero, pues el otro señor no tenía dinero, el señor Barbour, y Barbour vivía en Nueva York, en Rochester, y lo invita a venir, y tienen un encuentro los dos, y comienzan a conversar sobre ese artículo que había publicado el señor Nelson Barbour en su revista El Heraldo de la Mañana en 1875, de que Jesús había vuelto en 1874 en forma invisible, con su parucía invisible. Y Russell se tragó esa píldora, pues. Se tragó la píldora que la presencia invisible de Jesús había empezado en 1874. Y esa enseñanza de la presencia invisible de Jesús en 1874 ya se introdujo a la Watchtower cuando Russell abandona a Barbour, y se lleva esa idea de Barbour a la Watchtower en 1879 y lo publica en la Atalaya de Sion de 1884. Habla de la parucía invisible de Jesús en 1874, la misma fecha que lo había fijado el señor Barbour, este segundo adventista. Por eso yo digo pues que esa doctrina de la parucía invisible es una doctrina adventista. La Watchtower es una ramificación, una continuación de la iglesia adventista milerista, que enseñó a Russell muchas cosas, muchas enseñanzas que son de la iglesia adventista, como es el 14 de Nisan, la doctrina del rescate, que se lo enseñó también otro adventista de nombre Storrs, el alma mortal, el infierno de fuego, todas estas cosas que no cree la Watchtower, un alma inmortal, etcétera, etcétera. Todo eso se lo enseñó George Storrs al señor Russell, y todo lo que él aprendió, la doctrina del condicionalismo, del rescate, y la fecha de 14 de Nisan, y todo esto de la piramidología también del señor Joseph Sykes, entró a la Watchtower pues por medio de Russell, cuando se aparta de estos señores y quiere independizarse y formar su propia religión, su propia iglesia, y publicar su propia revista él también, que llamó la Watchtower, el Heraldo de la Presencia de Cristo. Entonces, amigos, esta teoría, esta enseñanza
de la presencia invisible viene de los adventistas, y y se enseñó que la presencia invisible de Jesús había ocurrido en 1874, y que 1874 fue la fecha de la presencia de Cristo, de su parucía, y que eso se enseñó hasta 1943, en que finalmente la Watchtower la traslada para el año 1914, en el libro La verdad os hará libres. En el libro La verdad os hará libres. Ahí la sociedad Watchtower reconoce que había cometido un error en 100 años, en el periodo de los jueces, del Antiguo Testamento, y que ese error de 100 años llevó a una corrección de la cronología, cambiando el inicio de la segunda presencia invisible de Jesús de 1874 a 1914, solo a partir de 1943. Y es decir, que antes de esa fecha, la fecha oficial de la segunda presencia de Jesús era 1874. Eso para la información de todos ustedes. En esta atalaya que les invito a leer a ustedes, la Watchtower explicó cómo había vuelto Cristo, cómo había vuelto ya Cristo. Y lo explica diciendo que eran con ojos, hace la pregunta la Watchtower y se la responde ella sola. Le hace a los que va una pregunta de esta revista, le dice, ¿pudiera ser que Cristo haya vuelto pero que esté presente visiblemente? En vez de dejar que eso quede como una pregunta en la mente de los testigos de Jehová, muchos dirían que no, pues, no me parece. La Watchtower contesta, por ello se dice, sí, eso es exactamente lo que enseñan las Escrituras. Y así lo imponen, que las Escrituras enseñan de una presencia invisible de Jesús, porque lo dice la Watchtower. Y tienes a 7 millones de animales que aceptan esto, que dice la Watchtower. Y entonces le preguntan, bueno, expliquen entonces cómo es eso, qué cosa es lo que decían las Escrituras de una presencia invisible, le preguntan a la Watchtower, ¿no? Entonces la Watchtower comienza a explicar que esa presencia invisible, ¿cómo? Entonces le preguntan, dinos, explícanos dónde está Cristo, pues si está presente invisiblemente y eso es lo que decía la Escritura, ¿y dónde está Él? Entonces, la Watchtower le contesta, pues, ¿debería uno pensar que Jesús está invisiblemente presente en la atmósfera de la Tierra? Cuando la Biblia habla de la vuelta de Jesús, mira, reconoce eso, la Watchtower, cuando habla de la vuelta de Jesús, de ninguna manera se desprende que Jesús tendría que abandonar su morada en los cielos para venir a la tierra. Y da una serie de explicaciones. Aquí estamos hablando de Jesús, no estamos hablando de Dios. Jesús dijo que iba a volver, pero la Watchtower no sabe cómo explicar eso, y saca ejemplos de Dios, que Dios muchas veces dijo que iba a hacer esto, dio una serie de ejemplos, que Jehová hizo muchas cosas que parecieran que iba él a venir a la tierra, pero que lo hizo desde los cielos. Entonces la Watchtower trata de decir que la venida de Jesús no necesariamente significa abandonar la morada celestial para venir a la tierra, pero sí eso es lo que significa venida. Venida significa volver, salir de un punto A. La venida significa dejar un punto A al punto B. Cuando yo voy al aeropuerto a recoger a mi madre que viene de Estados Unidos todos los años, y digo, mi madre viene, yo tengo que entender con lógica que ella tiene que abandonar Estados Unidos, tomar un avión para llegar a mi país, porque ella viene. No puedo decir que mi madre viene y me voy al aeropuerto y decir que mi mamá viene pero no va a abandonar Estados Unidos, ¿dónde está? Entonces no viene, pues, no es venida. ¿Qué venida es esa? Tiene que abandonar el punto A para llegar al punto B, porque ella viene. Y la Watchtower, como no sabes cómo explicar eso, dice que, por ejemplo, explica así la Watchtower, ¿no? Que las escrituras frecuentemente dicen que Dios descendió a la tierra para efectuar inspección. Dice, como cuando estaba construyendo la Torre de Babel para notar lo que hacía la gente de Sodoma y Gomorra, y también que él visitó a su pueblo Israel y notó la penosa condición de éste mientras estaba en cautiverio en Egipto, y que Jehová no necesitó moverse del cielo e ir a la tierra para poder visitar o hacer su inspección, y que lo hizo desde los cielos sin necesidad de moverse. Bueno, claro, ahí no está diciendo que él había profetizado que iba a venir a la tierra, dijo que iba a visitar,
Pero la Huasta dice que esa visita fue desde los cielos. Pero no podemos comparar a Dios, pues. Dios obviamente no necesita venir, moverse de un lado a otro, Él lo ve desde los cielos, ve todo, no necesita. Pero la Huasta justifica que usan palabras de visita, de inspección, y que no necesariamente Dios se tiene que mover del cielo. Y que Jesús ocurre lo mismo con lo que dice la Biblia de su venida. Que si bien dice venida, no es necesariamente que tenga que abandonar el cielo para pasarse a la tierra. Pero eso fue lo que dijo Jesús a los discípulos antes de partir. De la misma forma que ustedes me han visto ir, así volveré. O sea, Jesús abandonó la tierra para irse al cielo y después tiene que abandonar el cielo para venir a la tierra. Tiene que dejar el punto A para pasar al punto B, dejar el cielo para venir a la tierra. Ahí sí cabe eso. Jesús tiene que dejar un punto A y venir. Por la Huasta dice que no, que Jesús nunca abandonó el cielo cuando volvió en 14, sino que él dice que para hacer eso, dice, cuando le preguntan entonces a quiénes ha venido, le preguntan los testigos de Jehová, ¿no? Si es que ha venido, ¿a quiénes ha venido? ¿Y cómo ha sido eso de que no ha abandonado el cielo y ha venido? Y la Huasta le dice pues que cuando Jesús volvió en 14, lo dice en esta atalaya, lo hizo por medio de dirigir su atención a las cosas terrestres desde los cielos, dejando a sus discípulos abajo y él haciendo su venida sin dejar los cielos. Y lo único que hizo fue dejar de dirigir su atención a los asuntos de la tierra. Entonces la gente le preguntaba, bueno, correcto, pues, dice que Jesús no abandonó el cielo, sin embargo ya vino, pero esa venida es por medio de dirigir su atención a los asuntos de la tierra. Y que desde los cielos Jesús hizo en 18 su juzgamiento al esclavo indiscreto desde los cielos. Me pregunto cómo supieron entonces que Jesús nos está impresionando si no vino jamás, cómo se comunicó, cómo nos impresionó, también sería una gran pregunta. Y dijo además que como Jesús nadie lo vio venir, puesto que no dejó el cielo y que está dirigiendo sus asuntos a través de dirigir su atención a los asuntos de la tierra, la pregunta es, ¿y cómo se pudieron enterar los testigos de Jehová o los estudiantes de la Biblia en 14 que Jesús había vuelto en 14 y que estaba dirigiendo los asuntos de la tierra a través de los cielos sin venir a la tierra? Y se creó pues una confusión, una cosa absurda, estúpida, cuando la Biblia dice claramente que Jesús vuelve y que todo ojo lo verá. Y la Huasta tuvo que decir que bueno, eso se entendió con los ojos del entendimiento, y que cuando Jesús volvió en 14 ocurrió varias cosas, como fue la separación de las ovejas de las cabras, bajo la dirección de Jesucristo, y que además en 1918, cuando Jesús hizo su inspección, 4 años después de su presencia en 14, hizo desde los cielos la inspección en 18, y que de partir de ese año comenzó la resurrección de todos los que somos ungidos, y además dijo que vino y ya estamos en el periodo de juicio, y que Jesús ya nos estaba juzgando desde que él arribó por segunda vez en forma invisible, sin haber dejado su morada celestial, y que él estaba haciendo ya el juicio en la tierra, separando las ovejas de las cabras. Increíble. Y dijo además que si bien el texto de Revelación 1.7 dice que todo ojo lo verán, inclusive los que los traspasaron, y que todos sus enemigos temblarían al verlo llegar, quedó pues esa duda, obviamente, si la Biblia dice que todo ojo lo verá y que temblarán sus enemigos al verlo llegar, inclusive los que lo traspasaron a Jesús, lo verían a Jesús llegar. La Huasta dijo pues que eso se entendió con los ojos de entendimiento espiritual. Esa llegada de Jesús en 14 fue entendida con los ojos de entendimiento espiritual, amigos. Pero la pregunta que trajo eso a colación era la siguiente: ¿cómo podrían tener ojos de entendimiento los que traspasaron a Jesús, es decir, los romanos que lo atravesaron con la lanza, si ellos no tenían entendimiento bíblico? ¿Cómo podrían entender la venida de Jesús en ese nuevo del cielo, aquellas naciones que temblarían al verlo venir? ¿Cómo podrían tener ojo de entendimiento los judíos que habían negado a Jesús como el Mesías y que tenían que verlo también ellos para que acabara su ceguera y reconocieran al Mesías cuando vieran a Jesús venir? Son las preguntas interrogantes que uno se hace.
Y cuando los discípulos, la última pregunta más importante es cuando los discípulos le dicen a Jesús, Señor Jesús, dinos qué señal habrá de tu venida y el fin de este sistema de cosas. Jesús les da una serie de eventos que ocurrirían previos a su venida. Y les dice que ustedes verán eso. Ustedes verán esos sucesos previos a su venida, que les servirán para entender pues que la higuera ya está con las hojas verdes y están para dar su fruto, o como la mujer que está en cita y que va a la luz. Y cuando la mujer ya tiene los dolores de parto, pues significa pues que el niño está por nacer, y cuando la higuera está verde y las hojas comienzan a ponerse verdes y dar su fruto, sabemos que el verano está cerca, porque vemos que las hojas se ponen verdes y ya comienzan a salir los higos, y eso significa que entonces el verano está cerca. Entonces hizo esa comparación y dijo, ustedes verán todas esas cosas con sus ojos naturales y luego verán la señal, dijo el hombre vino en la nube. Entonces la pregunta es lógica, ¿para qué daría Jesús una serie de, como llaman la Watchtower, una señal compuesta de diversos eventos que serían visibles, para que el último evento, la última señal, sea invisible? ¿Qué lógica tendría eso? Que todos los sucesos previos a su venida serían visibles para los cristianos, pero la última sería invisible. ¿Tiene sentido eso? O sea, la última señal de todas las señales, la última es invisible, ojos de entendimiento espiritual, pero las previas son todas visibles. Entonces, ¿para qué sirve la señal si no se puede ver? ¿De qué serviría que Jesús le diga a sus discípulos, y ustedes verán la señal de mí viniendo en la nube del cielo con todo poder y gloria? ¿De qué serviría la señal si la señal es invisible? Es como si mañana yo esté manejando mi auto y me paso una señal que dice no dar vuelta en U, no mirar en U, y me para un guardia y me dice, ¿usted no ha visto la señal que dice no girar en U? Usted ha violado el reglamento, le voy a levantar una infracción porque usted ha girado en U, cuando ahí había una señal que decía no girar en U, no voltear en U. Ahí estaba puesto la señal. Pero señor, no veo ninguna señal. ¿Dónde está la prohibición? No veo la señal, ahí el letrero. No, el policía me dice, la señal es invisible. Usted se ha pasado. Usted ha girado en U, pero ahí está la señal, pero es invisible. Entonces yo le diría pues al guardia, al policía, sí señor policía, ¿qué me sirve que la señal esté ahí si yo no la puedo ver? ¿Cómo puede usted castigarme a mí o la tema de infracción y me dice usted que he violado una señal, que me he pasado la señal, no he obedecido lo que decía el letrero, y me he girado en U, he dado la vuelta en U? Para dar un ejemplo nada más, cuando la señal es invisible. ¿Para qué Jesús le diría a los discípulos, voy a darles una serie de sucesos previos a mi venida que llevará mi última señal de mí viniendo en la nube del cielo, si no lo pueden ver, si es invisible? ¿No? ¿De qué serviría que Jesús dé una señal a sus discípulos que es invisible? Y que ustedes lo entenderán con ojos de entendimiento. Eso es ridículo. Y la Watchtower dio esa explicación, que esa venida de Jesús en 2014 se convirtió con los ojos de entendimiento espiritual. Y que los cristianos en 1914 entendieron que Jesús había vuelto en 1914, de acuerdo a esta revista, léanla toda, del 1 de enero de 1970, páginas 3 al 6, donde dice pues que esos ojos fueron ojos de entendimiento espiritual, que ellos pudieron comprender que Jesús estaba dirigiendo los asuntos de la tierra a través de los cielos. Y Jesús nunca se movió del cielo, y siempre estuvo en el cielo, pero su verbo vino. Cuando he explicado que venir significa de abandonar el punto A para pasar al punto B, uno no puede decir que va a venir cuando no ha abandonado su punto de origen. Y la Watchtower dice que Jesús nunca abandonó el punto de origen, entonces ¿cómo pudo volver? Pero la Watchtower dice pues, que Jesús volvió a dirigir los asuntos de la tierra. Ese hueso a otro perro, señores de la Watchtower. Ese cuento solamente para se pueda enseñar a Richards, que él sí se puede tragar ese hueso y cree que está comiendo un bistec, un churrasco, un lomo, un cuadril. Ese hueso a otro perro, señores de la Watchtower. Que Jesús está dirigiendo a nosotros de la tierra de los cielos y ya vino por medio de dirigir su atención a nosotros de la tierra. Esa religión de porquería, pues es una porquería de religión que sea que no está en la Biblia, interpretaciones de hombres locos, ignorantes, sean imbecilidad y media en esta atalaya, que Jesús ya había vuelto en 1914 y que eso se pudo entender su venida con los ojos de entendimiento espiritual, y que Jesús volvió por medio de dirigir su atención desde los cielos a la tierra. Esa era la vuelta de Jesús. Cuando la Biblia dice que Jesús iba a abandonar el punto A del cielo para venir a la tierra otra vez por segunda vez, tal como lo vieron irse al cielo, y de esa misma forma volveré, dijo Jesús.
de la nube a la tierra otra vez. La voz estaba enseñando una farsa diciendo que Jesús ya volvió, en el 14, y que volvió en forma invisible, y que Jesús nunca abandonó los cielos, pues primero volvió, y además esa vuelta lo hizo por medio de dirigir su atención a los asuntos de la tierra, señores. Esa estupidez. Sin embargo, en el 14 dice que empezaron lo curioso del caso es que Jesús volvió en 14, pero en 14 empezaron los sucesos previos a su venida. ¿Se dan cuenta de esa religión de porquería? La Huasta dijo que Jesús volvió en 14, pero curiosamente los sucesos previos a su venida empezaron después de que Jesús llegó. Jesús llega en 14 y recién empiezan esos sucesos que Jesús le da a sus discípulos en Mateo 24:3, que llevarían justamente a su venida en el futuro. Y la Huasta tampoco no sabía cómo explicar eso, y dijo, no, que cuando Jesús volvió en 14, que empezaron los últimos días, que es lo mismo, empezaron los últimos días, cuando Jesús volvió en 14, recién comenzaron esas señales previas a su venida, que no significaba que Jesús iba a venir en el futuro, sino que justamente esas señales previas a su venida se debería entender que Jesús ya había vuelto en 14. No sé si me explico. Es como si yo dijera, pues, que el niño nació en 14, pero que los dolores de parto venían en el futuro. Y que no debíamos entender que iba a nacer el niño en el futuro, sino que esos dolores de parto significaban que Jesús ya había nacido en 14. Algo parecido. Eso es lo que quiso decir a Huastagua, porque no se podía explicar cómo es verdad que Jesús llegó en 14, ¿no? Y los dolores de parto recién empezaban en 14 para adelante. No, la Huastagua se salió con la estupidez, y lo de en esta atalaya, que Jesús volvió en 14, retornó, hizo su nueva venida, y que las señales que Jesús dio en Mateo 24:3, que recién comienzan a cumplirse a partir de 14 en adelante, no llevarían a la venida de Jesús en el futuro, sino que eso significaba que Jesús ya había vuelto en 14. Es decir, que el niño nace antes de los dolores de parto. O sea, el niño nació y la mujer recién va a tener dolores de partos en el futuro, poco a poco. Esa fue la enseñanza de esta religión de porquería. Yo los invito a ustedes que lean esta ley de 170, por favor, para que se enteren cómo se llama la Watchtower, esta estupidez de la venida de Jesús en 14, y lo explica cómo fue, lo que significó, a quiénes vino, en qué manera vino, y que finalmente que esto solamente fue entendido con los ojos del entendimiento espiritual, que pudieron comprender que Jesús había vuelto en 14. Miren esa explicación de porquería, señores. ¿Y sabes cuál es lo más grave de todo esto, señores? Que la Huasta dijo que los estudiantes de la Biblia de ese entonces, en 2014, entendieron con los ojos del entendimiento que Jesús había iniciado su venida, había retornado en 1914 con su parucía invisible, en 1914. Y cuando nosotros nos remontamos al pasado de 1914, la Huasta no tiene ni idea que Jesús había iniciado su parucía invisible o segunda venida invisible en 1914, puesto que en esa época se enseñaba que había ocurrido en 1874. Entonces, eso que dice la Huasta, que en 1914 los estudiantes de la Biblia tuvieron ojos de entendimiento y comprendieron con los ojos espirituales, no con los ojos literales, sino con ojos de entendimiento espiritual, que Jesús había vuelto en 1914 de forma de su parucía invisible, y que fue entendido con los ojos de entendimiento. Es una mentira, pues, porque cuando nosotros vamos al pasado, al año 1914, y le preguntabas a un estudiante de la Biblia si él comprendía que Jesús había vuelto en su parucía invisible en 1914, y ellos te contestaban no. Jesús volvió en 1874, porque no se conocía esa fecha, 1914. Entonces la Huasta en esta atalaya mintió a todos, diciendo que los estudiantes de la Biblia de 1914 comprendieron eso con los ojos del instinto espiritual, cuando en esa época no se enseñaba que en el año 1914 Jesús había vuelto en su parucía invisible en 1914, sino en 1874, y recién en 1943 se cambió de 1874 la parucía invisible de Jesús, su vuelta, su venida, a 1914. Esto lo he puesto para que ustedes reflexionen, amigos, que esta religión es una porquería de religión, y esto es lo que enseñaban antes, y mi propósito es que lean ustedes en su CD-ROM,
en español la atalaya del 1 de enero de 1970, lean de la página del 3 al 6 y verán, y se lo invito al señor Richards que lea esa atalaya para que vea que la sociedad está explicando cómo volvió Jesús en 1914 y lo que significó para nosotros su venida, cómo volvió Él, dónde está Él, cómo ha vuelto Cristo y todas estas cosas que está en esta atalaya que dice que Jesús volvió en 1914 y explica cómo fue la vuelta, cómo se entendió, cómo fue, implica que es una vuelta espiritual, invisible, y que Jesús nunca se movió del cielo para venir. En fin, un montón de imbecilidades para que se maten de risa. Lean esto, y eso invito al señor Richard para que hay que ser una bestia. Y yo sé que es Luro que está atrás, porque escribe con mayúscula y su vocabulario ya me suena. Conozco su sazón. Es Luro con la cuenta Richards. Y entre poco va a comenzar a meter la madre porque ya lo conozco. Bueno, esto es todo, amigos. Gracias por escucharme. Buenas tardes.